Tú tampoco sabías de quién era Doctor Civago, por lo No, menos te has no, hecho el no. tonto. No, no, no. Yo me lío todo esto, Doctor Civago, Ana Karenina, Guerra de Pero Paz, ¿sabes por qué me lío con Doctor Civago y Ana los hermanos Karenina? Karamazov. Porque salen trenes Ujú. en las películas. Bueno, en las películas quiero decir que yo he visto los trenes en las películas y recuerdo perfectamente la última escena de Ana Karenina y luego también recuerdo escenas de Doctor Civago. Entonces, para mí se han juntado ahí como si fueran del mismo autor, porque tienen Ya, trenes los dos. Ese es el mira. tren que pasa una vez en la vida, que o sabes quién ha escrito uno o no. Hola y bienvenidos a Cierra el Libro al Salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los escriben y también las personas que los leen. Yo soy Fernando Vicente, por suerte para todas vosotras no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la que se pinta, Mediterránea. poeta mediterránea que se pinta los labios de rojo, Ana Vidal. ¿Qué tal? Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estás poco. Es que tengo que decir que es lunes, ¿eh? Lunes por la tarde. Es lunes por la tarde, entonces es un día complicado para las mentes, así que Mm, bueno, no pasa nada. sí. Estoy bien, estoy bien. ¿Tú estás bien? Sí, bueno, pues de lunes por la tarde, cansado, cansado. Normalmente grabamos en fin de semana. En cuanto grabamos en fin de semana estamos más relajados, más descansados. Pero claro, los lunes tienen pues eso, toda la carga que todos conocemos ya. Episodio 78, junio 2025. Fíjate tú, Fíjate. ¿por dónde vamos ya? ¿Qué vamos a tener hoy? ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener una desnoticia, nada más. Oh, Vamos a hablar del libro de Selva Amada, El desapego es una forma de querernos, el libro de cuentos. ujú. Vamos a hablar en nuestro taller literario, vamos a hablar de Aliosa. Aliosa. Aliosa la olla de León Tolstoy Ujú. y no sé si hay algo más. Si hay algo más me lo tienes que ¿No? decir. Vamos a Sí, salvo que quieras, si quieras hacer... hacer, perdón, quieres hacer una libropedia inventada. Tengo aquí un taco libros. No, voy a hacer no es un oído por ahí porque no lo he oído por ahí, pero voy a hablar un poco de uno de nuestros temas preferidos Venga, al final, perfecto. si Pues si nos te da parece, tiempo. comienzo con la desnoticia. Comienza, Eh, comienza. Comienzo. Vamos a ver. Tradicionalmente sabes que, bueno, es una tradición, ¿no? Lo de que las niñas visten de rosa y los niños de azul, ¿no? Eso es como un Cerebros rosas cliché. y azules, sí. ¿Cómo? ¿Perdón? Cerebros rosas y azules. ¿Es un libro o no? No, 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 que es una Una todo expresión. el tema de la teoría de género habla de que hay cerebros rosas y cerebros azules, Bueno, que son cosas asignadas igual que los colores, imagino. pues efectivamente la asignación es relativamente reciente. De hecho, esa asignación del rosa para las niñas y el azul para los niños es de mitad del siglo XX en adelante, o sea, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, ¿vale? Fíjate, hasta tal punto que durante la era victoriana, es decir, hace 100 años más o menos, ¿no? No, perdón, un poquito más, estamos en el 2025, hace 150 años desde ahora, la convención social, lo que establecido era que hasta que los niños tuvieran 6 o 7 años, los niños y las niñas, la ropa que llevaban era unisex. Es decir, iban de blanco y siempre con vestido, o sea, con faldones, con el pelo largo. Los niños, incluso los niños llevan el pelo por los hombros. De hecho, hay una foto de Roosevelt, me parece que es, el presidente norteamericano de cuando era pequeño, en esa época, ¿no? En finales del siglo XIX, que sale una foto y parece una niña, porque era rubio, con el pelo por aquí, con un traje, con un vestido, lo que es un vestido de bautizar, digamos, como los vestidos de bautizar. Bueno, pues en la época victoriana, lo bonito, lo elegante era que tanto niños como niñas vistieran de blanco los mismos trajes y con el pelo largo. Eso tenía una razón de comodidad, es decir, podías tener, sabes que se tenían muchos hijos en aquella época, no todos sobrevivían, y la misma ropa te servía para niños y niñas, no la tenías que cambiar, ¿no? El traje blanco Claro. te valía para cualquiera de ellos, tuvieras lo que tuvieras. Y además, a la hora de lavarla, blanquearla pues con lejías o con lo que se utilizara, ¿vale? Eh, pues era más fácil porque era blanco, ¿vale? Se hacían tejidos más duros, o más resistentes y se blanqueaban y ya estaba, ¿no? Y no había ningún problema. Vale. Pero
ahora, desde la Segunda Guerra Mundial, se asocia el rosa a las niñas, el azul a los niños. ¿Cómo pasamos a eso? Bueno, pues no fue, aunque pudiera parecer que fue una cosa rápida y una cosa que se decidió que fuera así, de hecho, no pasó en absoluto así. Mira, a comienzos de los años 20, en 1918, eh, hubo perdón, en 1918, no, en 1928, la revista Time hizo una encuesta entre los grandes almacenes de Estados Unidos, ¿vale? Entre todas las grandes ciudades, las grandes tiendas de ropa y de moda, preguntando qué colores se vendían para niños y qué colores se vendían para niñas. Y aproximadamente la mitad descubrió que la mitad decían que el azul era para los niños y el rosa para las niñas, mientras que la otra mitad decían que eran al contrario. ¿Por qué? Ujú. Porque el rosa se considera que es una versión suavizada del rojo, ¿no? Que es un color dinámico y estaba más asociado pues, a los niños que se movían más, mientras que el azul es un color tranquilo, es un color más pausado y se asociaba más a las niñas. Entonces, la mitad, te digo, en los años 20, o sea, hace 100 años, no estaba muy claro que había que vestir de rosa por ser niña, sino que depende en qué tienda podrían decirte lo contrario. Em, Esa estandarización de colores rosa niña, azul niño se dio a partir de 1946, con el surgimiento de lo que se llama la generación boomer. La generación boomer más o menos son los nacidos entre el año 46 y el 65, ¿no? Porque fue cuando fue el gran boom demográfico. Ujú. ¿Por qué? Pues se cree que porque eh, em, se empezaron a importar modas de otros países tras la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de Europa, ¿no? Y se tendió a separar los sexos. Y por la razón que sea, se eligió estos colores, que se podrían haber elegido los contrarios. Ya te digo que en los años 20 no estaba muy claro, ¿no? Pero se eligieron estos y se continuó con estos. ¿Qué pasó a partir de 1965? Que con el movimiento de liberación de la mujer de los años 60, las feministas implantaron un look unisex, justo al contrario del que existía 100 años antes. Es decir, 100 años antes todos los niños, como te he dicho de Roosevelt, ¿no? Parecían niñas, ¿vale? Iban vestidas con Ujú. vestidos, pelo largo. Con el movimiento de la liberación de la mujer, sobre todo en Estados Unidos, se empezó a vestir a las niñas como niños, ¿no? Pues pantalones vaqueros, ropa indistinguible, pero más imitando a los niños, o sea, más las niñas imitando a los niños que los niños a las niñas, ¿vale? Eso es lo que pasó en los 60. De tal manera que del año 1960 a 1980 aproximadamente, en esos 20 años, la ropa de niño tendió a ser muy estandarizada en ropa masculina, ¿vale? ¿Tú te acuerdas de una serie que se llamaba Punky Brewster, que era de los 80? No. No, bueno, pues era una niña que iba vestida como un chico. No es que fuera vestida como un chico, pero tengo que decir que llevaba pantalones vaqueros, camisa, o sea, no iba vestida en lo que se entiende como femenina, ¿vale? No llevaba vestidos, ¿vale? Iba siempre vestida como de vaqueros y tal. Pues esa ropa indistinguible de género fue lo que estuvo de moda entre los 60 y los 80. A partir de 1985 se empezó otra vez a separar por género. Y de hecho, los pañales empezaron a salir en dos colores a partir del año 85, en rosa y azul. Que ahora no sé si, como yo, ya mis hijas son muy mayores y no llevan pañales, no sé si eso sigue existiendo o no. Pero a partir del 85 se empezaron a fabricar, por ejemplo, pañales en dos colores. ¿Tú recuerdas haberle puesto pañales rosas a tus hijas? Yo creo que no, a mí no me suena. Tenían Pero, dibujitos de colorinchis, de verdes, amarillos, o sea, era como la tira de pegar, porque el ujú, pañal es blanco y la tira de pegar es de colorinchis, así como con algún sí. dibujito. Ujú. Bueno, pues en el año 85, pero yo sí que lo recuerdo con mis sobrinos, porque mis sobrinos sí que son de esa época. Mis sobrinos mayores son del 88, del 89, y yo sí recuerdo lo de los pañales de colores porque sí que me chocó. Eh, mm, pero ya todo esto fue un tema de marketing. Era una manera de vender más, ¿no? El decir, bueno, pues vendemos ropa de chicas, ropa de chicos, no, la ropa de, si tú tienes un hijo y una hija, no te va, sí, claro, si es unisex, tú puedes comprar un pantalón que sirva para los dos, ¿vale? Mm. Pero si tú lo separas por colores, necesitas comprar dos pantalones, Claro. ¿vale? O dos trajes, o un pantalón y una falda. Entonces, a las empresas les interesaba un mercado mayor y por eso empezaron a volver a distinguir por géneros. Sin embargo, en estos últimos años, y ya te estoy hablando del presente más absoluto, sobre todo en los países como Estados Unidos y Europa Occidental, la ropa de género neutro ha vuelto a aparecer, impulsada por la evolución de las concepciones de género, particularmente entre la generación Z, ¿vale? Por ejemplo, según las encuestas, el 51% de la generación Z, que son los nacidos entre el 97 y el 2012,
creen que hay más de dos géneros, mientras que la generación de los millennials, que son entre el 81 y el 96, solo un 35% creen que hay más de dos géneros, ¿no? Entonces, con esta, es que no sé cómo decirlo, amplitud de géneros que hay en estos hoy en día, las empresas tienden a fabricar ropa que pueda ser utilizada por cualquiera de ellos y que no distinga, o sea, que no señale el género o el género o un género erróneo, un género binario a la persona que lo lleva, ¿no? Y es una vuelta, digamos, a, pues eso, ¿no? A una ropa unisex. Eso es lo que parece que se está volviendo a dar hoy en día. Y eso es Ujú. porque van de rosa, que podría haber sido al revés, ¿eh? Si en el 46 hubieran decidido en Estados Unidos que el rosa era para los niños, pues durante muchos años el rosa hubiera sido para los niños y el azul para las niñas. Fíjate que el género, y aquí se demuestra totalmente, es una construcción social que no va asociada en absoluto al sexo, sino a la evolución de la sociedad. Ujú. Y yo soy más del género drama o del género comedia, No, pero, yo soy pero bueno. del género Y tonto, creo, más bien. creo que hay más de dos géneros, sí, está el drama, la comedia, el thriller, El el melodrama. suspense. Eso si hablamos de películas, porque si hablamos de libros, pues tenemos el ensayo, la novela. Mm. ¿Esos son géneros literarios? ¿El ensayo, la novela y todo esto? Mm. Más bien la novela, el que sea romántico, realista. Pues no, yo creo que la novela es la forma literaria, ¿no? Y el género, pues bueno, lo que dices tú, ¿no? Romántico, lo que sea, ¿no? Digo yo, ¿eh? No, no lo tengo tampoco muy claro. Pero Y bueno, por supuesto hay géneros no binarios y hay veces que se mezclan los géneros y seguramente eh, novelas que no quieren ser definidas. mm, efectivamente. Novelas, literatura que no Noveles. quiere ser definida. Eso, noveles, noveles vagues. Pues ahora, Ana, vamos a hablar del libro que hemos leído este mes. Bueno, hemos leído más libros, pero vamos a hablar de este. A mí el título me encanta, El desapego es una forma de querernos, y el nombre de la autora también me encanta, que es Selva Almada. Me parece un nombre muy bonito también. Sí, creo que elegimos este libro, yo creo que porque te gustó el nombre de la Sí, autora y pensaste que no habías leído nada de ella y eso que es. nos íbamos a salir del etnocentrismo, aunque es verdad que no es la primera autora argentina que leemos. Introduzco un poco, Selva Almada nació en Villa Elisa, Entre Ríos, en el año 73, igual que tú, ¿no? Pero que yo No, que sí. tú. Sí, es argentina, obviamente, considerada una de las escritoras contemporáneas más destacadas de la Argentina y América Latina. Su obra ha sido comparada con la de Faulkner, Juan Carlos Onetti, Carson McCullers y Flannery O'Connor. Yo ya te he dicho que la he comparado con otro tipo de autores. Su primera novela, El viento que arrasa, fue elogiada por el público y la crítica, además de haber sido considerada la novela del año por la revista Eñe. Su crónica de no ficción, Chicas muertas, acerca de tres feminicidios ocurridos en la Argentina en la década de los 80, la consolidó como escritora feminista. Ha sido traducida a francés, inglés, italiano, portugués, alemán, holandés, sueco, noruego y turco. Ahora vive en Buenos Aires, pero es de, como ya he dicho, de Entre la Ríos. provincia de Entre Ríos. Y bueno, pues a mí me parece interesante, aparte de hablar de ella, que esta novela no, este libro que hemos elegido, que también ha sido un poco por el título, a lo mejor, Sí, y eh, yo creo, perdona, que es que estuvimos dudando entre la novela, lo de las chicas muertas, estuvimos dudando entre chicas muertas y este. Lo que pasa que veníamos de sí, leer el de Liliana, el de increíble, el verano de invencible Liliana. verano Liliana, veníamos de leer un libro sobre el mismo tema y por eso decidimos también cambiar. Sí, y curiosamente hay un libro en que aúna a las dos, a Selva Almada, a Cristina Rivera Garza y a otro autor, que no sé si tiene que ver con que hayan escrito estos libros o no. Y hay un libro aquí que es de una niña muerta también, que no sé si se llama Chica Muerta o perdón, un cuento que Ujú. creo que tiene mucho que ver. Bueno, el caso es que este libro no se escribió como un libro en sí, sino que es un libro de relatos con varias especies de novelas cortas, tres o cuatro, que se componen de varios relatos, y luego un compendio de relatitos más cortos. Y no se escribió para estar publicado en un mismo libro, entonces no tiene, digamos, una uniformidad.
¿no? No Eso es tiene lo sí, que... una coherencia temática y además, bueno, yo ahora he cogido la costumbre de apuntar mientras leo. Tengo Muy tres bien. páginas no, casi 4 páginas de apuntes sobre este libro. Y una de las cosas que me planteo es lo que dices tú. En este caso, que es una recopilación hecha por la autora le dicen, selecciona una de tus muchos cuentos y vamos a hacer un libro recopilatorio. ¿Cómo, cómo ordenas esto? Es decir, en este libro hay como creo que son tres relatos, tres novelas, digamos, tres novelas cortitas formadas por cuentos o cuento por capítulos. Cuatro, Hay cuatro. cuatro. Están Niños, Chicas Lindas, En Familia e Intemec. Vale, pues hay cuatro y luego hay más cortitos. Claro, yo lo decía, claro, esto como, ¿cómo ordenas una cosa de estas? ¿Metes estos cuatro grandes al principio y luego ya es como... mm, Claro, después de toda la intensidad de los cuatro más largos, de toda la variedad, de todo el registro que tiene, los cuentos más pequeños parecen, no sé, como aperitivos. Que decir, que no sé si lo hubiera ordenado al revés o hubiera intercalado, porque a veces en alguno de los cuentos cortos me quedaba como un poco falto de desarrollo, que en los cuentos más largos tiene, ¿no? Entonces digo, es muy difícil cuando ordenar esto de una manera coherente y que sea atractiva, ¿no? De hecho, Mm. No sé cómo lo habrá hecho, no lo tengo muy claro, pero a mí me ha parecido, es verdad que he tardado un poco en leérmelo, que no lo he leído muy rápido, entonces me ha parecido bien todo el rato y no he tenido esa sensación que has tenido tú con los cuentos cortos, sino que me ha parecido que estaban bien, que cerraban bien en sí mismo, que no, pero utilizaba que diferentes quizá, técnicas y tal, y bueno, que me ha quizá eran gustado. menos intensos, sobre todo. Quiero decir, porque Sí. son cuentos más costumbristas. Hay un poquito de todo, pero son como menos intensos. Entonces, decía, claro, venías de cuentos muy intensos. Yo Mm. coincido contigo, bueno, de los cuatro que has dicho, el mejor creo que es Intemec, o sea, con mucha diferencia. Y además, mira, el primero que es el de los niños, no me acuerdo cómo se llama. Niños, ¿no? ¿Se llama? Niños, Niños. niños. Claro, cuentan historias de niños en un pueblecito que, bueno, de dos niños que son como medio familia, ¿no? O algo así Mm. en el cual son como historias muy costumbristas, en el cual está todo el rato la muerte rondando. No sé si te has dado cuenta, porque asisten a un velatorio. No sé si tú has estado en un velatorio alguna vez, de pequeña. Sí, claro. Ah, de pequeña no, de No, pequeña, bueno, estuve en el de un velatorio exactamente, no, al entierro de un niño del colegio que se vale. murió. Pues mira, cuando mi abuela murió, yo tendría 10 años, 11 años, se hizo en casa. Estaba el cuerpo y el féretro estaba en mi casa, no era en un tanatorio, ¿vale? Y estaba en una habitación que llegaron los de la funeraria, me acuerdo perfectamente, que vaciaron, desmontaron los muebles, pum pum, lo sacaron fuera y metieron el atril con el féretro, cuatro velas y tal. Y estaba allí mi abuela, ¿no? Entonces, todo lo que cuenta, o sea, digo, eso lo he vivido yo. O sea, el trajín de gente que entraba, de gente que viene, que sale, que come, que va a la cocina, que saca cervezas, que come no sé qué, que se vuelve a ir, y que está toda la noche viniendo gente, eso lo he vivido yo. Entonces, en muchas de las cosas que contaban desde el punto de vista de los niños, que me pasaba lo mismo, porque claro, llega un momento que estás agotado de tanta gente, tanto ruido, te vas quedando dormido por las esquinas. Eso me pasó a mí, que digo, joder, qué bien contado está, es que realmente es así. O era así, claro, a lo mejor en Ya. Argentina es más habitual que en España ahora, ¿no? Pero ese era así. Y luego la muerte es, por ejemplo, en ese relato está todo el rato el velatorio, luego hablan de un motorista que se ha matado en un accidente, el abuelo les cuenta cuentos sobre muertos, matan a un cerdo para hacer pues, la matanza del cerdo, ¿no? Para hacer embutido y tal. Eh, Están todo el rato hablando sobre la muerte. O sea, tienes un extremo, la muerte, que es, digamos, que algo que está en el extremo contrario de la infancia, ¿no? Entonces lo mezclas en el mismo relato, muy largo, y obtienes un relato que es. Pero no deja de ser costumbrista, porque realmente no está pasando. O sea, no es que no esté pasando nada, pasan muchas cosas, pero no te cuenta una historia eh, que tú sabes a dónde vas, que te está contando la historia de los Sí. niños. Son como escenas, ¿no? De la vida de esos niños. Y en el de Chicas Lindas pasa un poquito igual. Sí, son un poco similares, solo que parece como que va evolucionando la edad Ujú, la escritora. Bueno, uno se imagina que es la escritora, que no tiene por qué ser, pero como que da la sensación de que fuera como su infancia y luego su ujú, juventud o algo así, ¿no? ujú, sí. Y no termina, da la sensación de que te está contando cosas y ya está, que no te quiere llevar a ningún sitio concreto ni nada, sino contarte una época en la vida de unas Ajá. chicas. Sí, sí, exactamente. Luego el tercero largo es, como has dicho, es algo de familia, cosas de Sí, familia, ¿no? cosas, perdona,
En familia. en familia. En ese relato largo aparece el cuento este que da título a el desapego es una forma de querernos. Y no sé si tú has tenido esa sensación. Yo he tenido la sensación como que escribió el desapego es una forma de querernos, ese cuento concreto, ese capítulo, y de ahí tiró toda la historia. O sea, nació toda la historia posterior y anterior. A mí, ese me ha gustado, está bien contado, pero me he hecho un lío con los personajes. O sea, yo ya no sabía quién era quién estaba antes de quién iba después. Es como como esto de García Márquez de Cien años de soledad, que salen Mm. tantos personajes y los buen día y no sé qué. Pues a mí me pasaba un poquito igual. Yo no sabía dónde estaba. Había muchos momentos que digo, bueno, de quién están hablando, ¿quién es? ¿Sabes? Porque empezaron a hablar el hijo, no sé qué, el sobrino, el no sé cuántas. Sí, pues yo creo que sí que me he situado bastante Sí. bien con este. Hay un momento que no, que me costaba un poco lo de, que esto me pasó ayer también leyendo otra cosa, lo de la mujer se fue con el, ¿no? Que se va con el amigo, la Ujú. mujer. Y a veces es como que, pero ¿con quién estaba la mujer? Que eso me lía un poco, pero por lo demás, sí, más o menos, sí, también me gustó este, sí. Que todo esto pasa un poquito lo mismo, o sea, porque es un cuento muy largo por capítulos, pero realmente lo que está uniendo todos esos capítulos es el suicidio de uno de los personajes, que no sé si en algún momento lo llegamos, creo que sí que se le llega, sí, sí, se le llega a oír hablar, es Sí, el suicidio de ese personaje, ¿no? Es el, digamos que de principio a fin, incluso muchos años después, cuando empieza a morir gente que lo ha conocido, es como el hilo del sedal que une a todos los personajes en esos cuentos, es esa muerte. sí, la muerte del tío, sí. Y empieza con ella también Ujú, y que eso no lo hemos hecho. Bueno, porque claro, es que es diferente cuando es un... Este empieza muy bien, tanto en el título del cuento, ¿no? Denise no vuelve, como mi tío se voló la cabeza en la cocina de su casa. Ahí mm, ya es una declaración de intenciones sí. bastante interesante, sí. Mm. Sí, y luego el siguiente, que es el siguiente, la siguiente novelita corta, ¿no? Sería Intermec, que es como la que más nos ha gustado a los Mm. dos. No sé, tampoco sabría decir muy bien por qué, No no sé, sé, sí, yo quizá porque sí que nos lleva a algún sitio un poco sí, más, ¿no? sí, yo creo que porque no da la sensación de que te está contando historias sueltas de una época o tal, sino que tiene una razón de ser. Mm, Pues por un lado es una pareja, ¿no? Bueno, un matrimonio, no sé si están casados o no, pero bueno, una pareja con hijos, como que tienen una crisis o están atravesando una crisis o pasa algo entre ellos. Y en un momento dado el marido, la empresa, Intemec, que es la empresa para la que trabajan, le encargan que lleve el cadáver de un trabajador a su tierra natal porque ha muerto en un accidente laboral, ¿no? Entonces le dan una furgoneta y el féretro y tal, y por no encargárselo a una funeraria, pues le encargan a él que lo lleve, ¿no? Entonces, o sea, tú sabes lo que tiene que hacer, que es ir allí y hacer, joder, es que es una misión dura, ¿eh? Ostras, es una Y misión muy las horas dura. y no solo eso, es bueno que van con una furgoneta con el cadáver y de eso no hablan, fíjate, ellos van en el coche y tal y no hablan de que llevan un cadáver detrás en ningún momento, no, no está presente Mm, ese cadáver hasta que llegan y lo tienen que entregar, ¿no? sí. Pero Sí, es como, pues eso. Entonces es, por un lado, sabes lo que va a ocurrir. O sea, tienen que llegar. Bueno, o a lo mejor no llegan, ¿no? Pero bueno, la idea es llegar y entregar el cadáver. Y por otro lado, la mujer se queda en casa, pues con toda su crisis existencial o familiar o amorosa o lo que sea, ¿no? Entonces es un cuento que te va contando los dos lados y vas mm, entrelazando y vas reconociendo unas cosas y otras. Y está muy bien llevado. Y de nuevo, con bueno, con todo el libro en general, pero sobre todo con los capítulos anteriores, es la muerte y las clases medias bajas argentinas. O sea, que decir, no son mm. cuentos de gente de plata, ¿no? Son pues, de clases trabajadoras, de obreros, de barrios, de calles sin asfaltar. Bueno, Sí, pues eso es eso. lo que yo te decía, que lo comparan con Onetti o con Follner o lo que sea, Ujú, que no lo sé, pero a mí me recuerda un poco a Fernando Navarro, ahora no me acuerdo el título del libro que leímos del primero de Fernando Navarro, de cuentos, ujú, o el Basilisco de John Bilbao, no por los temas, sino por el polvo que hay en estos cuentos, ¿no? Es como si sí. fuera un paisaje también un poco desértico. Fíjate que he estado buscando hoy
algo sobre la escritura de Selva Almada y decía selvática. Y digo, pues debe ser, claro, porque sus novelas son otro rollo. O sea, parece como que hemos elegido unos cuentos que no representan tanto la escritura de Selva Almada y no me parece nada selvática, me parece más bien desértica, de paisajes así como un poco desoladores, ¿no? De mucho calor, hay calor, hay polvo, hay pobreza, hay gente muy normal. Mm, También, como te contaba, que he estado viendo la serie del Eternauta, que es súper argentina, y estaba leyendo a la vez a Selva Almada, y me parecía que a los personajes de este no exactamente, es como que los personajes del Eternauta podían haber salido de este libro, que son muy argentinos, ¿no? Que aunque son completamente distintos, porque en el Eternauta son de Buenos Aires y esto es bueno, Entre Ríos, o me imagino que sí, porque dicen que ella escribe mucho del lugar del que es, ¿no? Pero que no es Argentina más profunda, no es sí. Buenos Aires. Pero a mí, o sea, parece que estamos diciendo que no van a ningún sitio que tal y que no están bien. A mí me han gustado No, 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 yo no muchísimo. quiero decir eso, pero que son más costumbristas, que no es el típico cuento que te están diciendo esto va de esto y tiene que pasar esto, se van a enfadar o lo que sea, no. Simplemente que menos este de Intemec, que sí que hay, tiene una misión. O sea, los demás digamos Mm, que no hay una misión. O sea, te están contando mm, la vida tal y como la están viviendo, pero aquí sí que hay como una misión, ¿no? La misión de hacer esto, ¿no? mm, Tiene que hacer eso. Entonces, en ese cuento sí que ocurre esto, en los demás no mm. ocurre tanto, ¿vale? No, pero a mí me ha gustado mucho cómo escribe, ¿eh? De hecho, Sí, sí. en los cuentos sueltos hay uno que está relacionado con el de En Familia, Mm, que narra, uno que se llama El Regalo, me parece, ujú, que, sí, El Regalo, que narra otra cosa que pasa en Familia y la narra desde otro punto de vista. Entonces, claro, es muy sorprendente porque tú no es que te hayas olvidado ese cuento porque es muy largo y lo has leído, pero de repente empiezas a leer y dices, anda, si esto eso sé lo que es, ¿sabes? Es como oír ujú. una melodía, una canción que te gusta tocada por otro grupo de otra manera, ¿no? Y dices, ostras, esto lo conozco. Y sabes que es una escena que ha salido o Ya, se ha ya. citado en el cuento muchísimas páginas antes, ¿no? Es muy llamativo. Es un efecto, ese efecto me ha gustado, por ejemplo. Ese efecto Ya. de engancharte a una cosa anterior. A mí me ha gustado que lo que hacen algunos cuentos de contar dos historias a la vez, o bien porque está contando, como lo que has dicho de Intemec, ¿no? Que está narrando lo que pasa en la casa y lo que pasa en el viaje. Pues hay un cuento, por ejemplo, que son unas chicas que se juntan para ir a trabajar y están hablando un poco hablan un poco, llegan al trabajo, tienen que cortar la conversación y se mezcla con temas del trabajo. Entonces tienen una conversación en el autobús, que no sé si se llama el autobús, el subte o como sea, Sí. ¿no? Y luego hablan de otra cosa que no tiene nada que ver y termina el cuento y te dicen, bueno, y entonces, porque era como de un novio, que entonces tú con este chico, ¿qué tal? Pero tú de quién estás enamorada y dices, ¿y esto? Y vuelves a mirar el principio y dices, ah, vale, ya entiendo, ¿no? Y te ha contado dos historias en un cuento y eso lo hace en otro cuento también de otra manera. Y a mí eso me gusta mucho cómo se pueden hilar dos historias para contarlas a la vez y lo hace muy bien. Yo pienso que si hubiéramos leído una novela suya, tiene una trilogía, también, también es interesante, que sus narradores son hombres o mujeres, a ella le da igual colocarse en un narrador o sea, no sé si narradores, porque no me he fijado en quién era el narrador, pero sí los personajes principales a veces son hombres, a veces mujeres, Sí. aunque sí que creo que la han catalogado de feminista por el libro sobre las chicas muertas. Yo veo como simplemente que habla de personas y tal, no veo un tema ahí en ese sentido, no veo nada especialmente feminista ni nada, pero bien, todo bien en ese sentido. Y, y que la trilogía tiene tres novelas forman una trilogía y es una trilogía de los hombres o algo así. Ah, Que en esa curioso. trilogía habla de hombres, ¿no? Y digo, mira, qué interesante. Creo que si hubiéramos leído alguna de sus novelas, tendríamos, no sé si una opinión diferente, porque no lo sé, porque su escritura será su escritura, pero tendríamos una sensación diferente de su Ya. escritura, pero no Sí. lo sé. Sí, Yo puede tengo ser. ganas de leer una novela suya
para cambiar el, De para ver opinión. otras Ah, cosas. No, para ver tanto- otras cosas, vaya. tantos libros y tan poco tiempo, ¿verdad? Mm. Bueno, Ana, pues si te parece, vamos a continuar con la última entrega, y es cierto que es la última entrega porque ya se acaba este mes, esta sección, que es nuestro curso de lectura, escritura, comprensión, no sé qué, de autores y autoras rusos, rusas. Y en este caso, George Saunders nos propone un cuento de León Tolstoy. El cuento se llama Aliosa la olla. Y bueno, Tolstoy es muy famoso por muchas cosas, entre Ana ellas, Karenina Ana Karenina. y, y doctor, No, doctor Guerra y Paz. Cibago. Y Guerra y Guerra y Paz. Paz. Ah. Ana Karenina y Guerra y ¿Y de Paz. quién es doctor Cibago? Joder, que soy No un sé. desastre. Bueno, pues es muy famoso y escribió también muchos cuentos, León Tolstoy. Y de hecho, el último libro, de los últimos libros que publicó, realmente era un diario. Se dedicó en los últimos años de su vida a recopilar un diario. No Ujú, es un diario, es un, ¿cómo se dice? Un calendario cada día con una serie de pensamientos acerca del amor, de Dios, de cómo comportarte, ¿no? Un ujú. calendario de sabiduría se llama, y lo podéis, vamos, de esos libros que podéis encontrar fácilmente. A ver, tengo que decir antes de empezar, bueno, nos ha escrito Alfredo, por supuesto. Sí, sí, claro, nos ha escrito Alfredo. Perdona, es que estoy buscando de quién es doctor Cibago porque ya no puedo. Boris Pasternak. No Boris sé por qué Pasternak. pensaba yo. Bueno, Lo relaciono con Ana Karenina, ya. vale, entonces, Alíos a la olla, que eso sí que, porque por un comentario que haré después, sí que me interesa recalcarlo ahora. Alíos a la olla no he encontrado ninguna traducción al español, ¿vale? He tenido que traducirlo con un traductor automático y yo, bueno, más el traductor automático que yo, hace una traducción al castellano desde una versión inglesa, ¿vale? Y eso es importante por algo que diré ahora. Entonces, quizás si leéis, si encontráis una versión en español de un traductor humano cualificado, la encontráis más literaria que esta versión que he colgado en la página web, ¿vale? Eso os lo quería decir. ¿Qué hacemos? ¿Leemos primero el análisis Creo de Alfredo? vale, Dime. sí, porque como él dice que luego nos lo va a explicar mejor George Sanders, leo el Vale. análisis que hace Alfredo, que es Venga. más parecido a lo mejor al que a mí me Sí, ha gustado mucho. La verdad es sí. que Y Alfredo yo, tenemos un colaborador ahí muy potente, tenemos y que yo, seguir haciendo talleres eh, de cuentos. y yo coincido con él en muchas cosas. Bueno, en la mayoría de las que dice. Sí, sí. Fernando, Ana. De los cuentos que hemos leído hasta ahora, sin duda es Al dios a la olla de Tolstoy el que me ha causado un mayor impacto. Cuando terminé de leerlo la primera vez estaba desolado y tardé un par de semanas en volver a leerlo para tratar de hacer alguna reflexión. Alyosha es un buen muchacho sin formación, acostumbrado a trabajar desde muy pequeño, que acepta todas las situaciones de la vida con buen ánimo, sin una mala palabra, muchas veces con una sonrisa, y que es feliz con las pocas cosas que la vida le da. Su familia, que en el relato nunca muestra ningún cariño hacia él, se limita a cobrar lo que le paga el mercader para cuya familia trabaja, o mejor dicho, le explota. Hay que hacer lo que nos mandan, dice Alios a su amada Ustinia, la joven cocinera huérfana que trabaja para la misma familia que él, cuando su propio padre y la familia para la que trabajan se opone a que se casen. Los párrafos previos en los que Tolstoy nos ha hablado de la relación entre Aliosa y Ustinia brillan entre el penoso tono gris del cuento, son pura ternura, amor verdadero entre dos seres desdichados a nuestros ojos. Y finalmente llega el trágico desenlace con el accidente de Aliosa. Ustinia, como no podía ser de otra manera, está junto a él hasta el final. Ese final que Aliosa acepta como siempre, con el mejor talante, dando gracias a la chica por ser buena con él y dando gracias porque no les dejarán casarse. Y entonces te rompes y te duele el alma. El sacerdote que le da la unción vuelve a mencionar en sus palabras que es bueno obedecer, y Aliosa se nos va sin hacer ruido, sin molestar. Maravillado, nos dice Tolstoy. Lo siento, pero desconozco cuál era la intención de Tolstoy al escribir este relato. Tal vez llamar a la desobediencia de las clases más desfavorecidas que son explotadas por las clases acomodadas. Tal vez que aceptemos lo que la vida nos depare con una sonrisa, valorando aquello que nos dé, aunque sea poco. No lo sé, tampoco soy capaz de analizar la estructura del relato, maravillosamente escrito. Seguramente George Sanders nos arrojará luz sobre esto. Lo único que puedo decir después de leerlo varias veces es que cada vez que lo lees te emociona como la primera vez. ¿No se trata de eso? Pues aparte de que se trata de eso, y al final tú lees para emocionarte, he de decir, Alfredo, he de decir que en lo esencial, o sea, en la parte técnica ya veremos que George Saunders, bueno, sabe de esto y hace un análisis muy concreto, pero en la parte no técnica, eh,
ha clavado punto por punto lo que, de lo que habla George Sanders. O sea, le ha clavado. Ahora me estaba sonriendo, no sé si Alfredo me estaba viendo esto. Yo estaba sonriéndome porque estaba recordando lo que dice George Sanders y es que lo ha clavado. O sea, ha ido a los mismos puntos que ha ido George Sanders. Yo por mi parte, bueno, el cuento, Alfredo no lo dice, lo tenéis en la web, pero básicamente es la historia de un muchacho de clase humilde rusa que trabaja para un mercado, bueno, pues que es, le llaman la olla porque cuando era pequeño se le cayó una olla, entonces todos los niños se ríen de él y lo llaman alios a la olla, es desgarbado, es feo, es tonto, no es buen estudiante, pero sin embargo es muy trabajador y acepta todo lo que le dicen, todo lo que le ordenan con una sonrisa en los labios, ¿no? Y entonces nunca se revela, nunca protesta, nunca se niega a nada, trabaja como una mula, su padre lo envía a trabajar de esclavo, como ha dicho Alfredo, con un mercader, se queda con el sueldo que gana eh, y sin embargo él lo acepta todo. Se enamora de esa cocinera, pero no le dejan casarse con ella y él lo vuelve a aceptar. Y así va pasando toda su vida hasta que en un momento dado se sube a un tejado a quitar nieve, se cae, se mata y como dice Alfredo, pues acepta esa muerte también pues con una sonrisa, ¿no? Maravillado. Vale. Eso es lo que de lo que va el cuento. Yo he coincidido en alguna cosa con él, de lo que yo me apunté cuando lo leí, eh, es que llegó un momento que yo no sabía si como dice Alfredo, esto era como una manera de mostrar, ¿no? Lo mal que estaba la clase trabajadora rusa. Esto es Mm. evidentemente previo a la Revolución Rusa. ¿No? De lo maltratada que estaba y era un llamamiento a la rebelión o algo así, ¿no? Porque es que decía, joder, ¿cómo se le pueden hacer tantas putadas a alguien? O sea, es que no se puede ser peor con una persona que lo que están siendo con este chico. Y por otro lado también decía, a lo mejor el cuento de Cenicienta, no sé de qué año es el cuento de Cenicienta, que decir, es un ceniciento, como la película de Jerry Lewis, ¿no? El ceniciento, pues igual esto es una especie de ceniciento también, ¿no? De que al final le pasa algo bueno y sale la hada madrina y tal, que no pasa, eso no ocurre. Y, eh, y entonces yo me quedé con esa idea, no sé cómo lo veías tú. Bueno, yo la verdad es que no me planteé por qué nos cuentan esta historia, simplemente me gusta que nos cuenten esta historia, ¿no? Ujú. Y sí, pues lo veía como alguien que es como la esencia de la bondad, ¿no? Que no tiene Sí, nada, no hace más que eh, recibir órdenes y cumplirlo lo mejor posible y encuentra su propia felicidad de alguna manera en hacer todo lo mejor posible, ¿no? Para él, pues ¿para qué lo vamos a hacer mal si lo podemos hacer bien? Y para qué lo vamos, o sea, lo hace todo súper rápido, lo hace todo bien, se enamora y le dicen que no, pues nada. eh, ¿Te da un poco ganas de zarandearle? Pues yo creo que no, que tampoco me dan no, ganas no, de zarandearle, porque es que él no lo veo mal, es como que lo acepta y sigue bien. Entonces, él encuentra en eso su felicidad, pero que esto sí que te zarandea a ti si estás en esas condiciones, a lo mejor sí. O sea, si esto lo miras hacia, o sea, que no te den, a mí no me daban ganas de zarandearlo, pero sí a lo mejor si me pasara a mí querría cambiarlo, no sé. Lo que dice, ya, ¿no? De es para que aceptemos todo con una sonrisa. No creo que el cuento esté escrito para eso. Para vale, que es que yo pienso que a lo mejor los rusos sí escribían con una intención, muchas veces creo que sí, porque vivían una realidad muy compleja, ¿no? ujú, Pero no pienso siempre que la gente escriba para algo, sino ya. porque Por la escriben, porque belleza, por la quieren belleza. contar historias, por la belleza, todo eso sí. Ujú. Eh, bueno, ahora voy a pasar con el análisis Yo es que, yo cuando, antes de leer, o sea, yo leo los cuentos primero y luego veo lo que dice George Sanders, ¿vale? Yo antes de leer lo que decía George Sanders, yo estaba un poquito como tú, digo, esto realmente quería darnos una lección, o sea, lo que te he dicho antes, ¿no? De las clases oprimidas, o simplemente quería contarnos una historia, era escribir por escribir, ¿vale? George Saunders, cuando analiza los cuentos, lo que suele hacer en este libro es párrafo por párrafo, ¿vale? Entonces te va, claro, él dice, tú has escrito una historia con una determinada estructura por algo. Entonces vamos a analizar por qué haces eso, por qué dices lo que cuentas en el primer párrafo, por qué dices lo que cuentas en el segundo, ¿no? Eso es lo que hace con todos los cuentos. Yo no lo voy a hacer así, voy a resumir un poquito más. Pero hay una cosa interesante que dice al final, y es que León Tolstoy era un tío súper contradictorio, ¿vale?
Probablemente este Aliosa o sea, era un tío que estaba, bueno, en contra de la esclavitud, del tratamiento que se le daba a las clases bajas en Rusia, tal, pero los tenía. Es decir, él tenía una finca muy grande y tenía muskin de estos, esclavos o siervos de la gleba, trabajando para él. Y sin embargo Ujú, estaba en contra. Él abogaba por la abstinencia sexual absoluta y me parece que su décimo no sé cuántos hijo lo tuvo cuando tenía 70 años, ¿vale? ujú. Era como un tío muy contradictorio. Entonces, que muchas veces es muy difícil saber lo que quería contarnos, porque él mismo en sí muchas veces decía una cosa y hacía la contraria, o decía una cosa hoy y mañana decía la contraria. Con lo cual, todo este análisis está un poquito haciendo apuestas, ¿vale? Bien. Lo que viene a decir George Saunders es, bueno, y otra cosa que hay que decir previamente es, Tolstoy escribió este cuento del tirón, en una tarde. ¿Vale? En una tarde o en una mañana o en 2 días, me da igual. Y nunca lo volvió a retomar. En su diario apuntó que le había salido fatal. Y entonces había hecho, bueno, técnica, espera, que te voy a decir la expresión exacta que puso en su diario fue, eh, bueno, Tolstoy escribió su historia en un día, cuando terminó no le gustó. Abre comillas. Escribí a Liosa muy mal. Lo dejé. Entonces se cree que nunca volvió a él. O sea, que realmente se quedó como lo escribió. Porque no le gustó. Entonces se quedó ahí atascado y lo dejó, ¿vale? Eso de punto de partida porque es importante para una cosa que diré luego. Bien, lo que viene a decir Joe Saunders es, este ejercicio es un ejercicio maestro de cómo construir un personaje, ¿no? De qué hacer con un personaje. Dice, claro, dice, tú cuando construyes, empiezas un cuento y construyes un personaje, tú tienes una figura de palo, es un pinocho, ¿vale? Es un trozo de madera. Y le empiezas a cargar de cosas. Dices, venga, pues este lo vamos a hacer feo, orejas de soplillo, desgarbado, no es muy buen estudiante, ¿no? Le empiezas a cargar de historia y tú como lector te vas viendo el niño que estás creando, ¿no? Es un torpe, se le rompe la olla. Los niños le pegan, se burlan de él, ¿no? Lo vas cargando de ideas. Y, pero sin embargo, le creas un atributo principal, ¿vale? O sea, dice, vale, yo físicamente ya te lo he configurado y ahora le voy a crear el atributo. Y el atributo es acepta todo con una sonrisa. Dice, vale, ese es su atributo principal, vamos a ponerlo a prueba. Y dice, y el resto de párrafos es poner a prueba realmente qué ocurre en la vida con este hombre que acepta todo con una sonrisa. Es como ¿cómo se llamaba el cuento del Bartleby el escribiente? Preferiría no Preferiría no hacer. hacerlo. No, pues le voy a poner el preferiría no hacerlo, lo voy a enfrentar con la vida. Pues aquí es el aceptar todo con una sonrisa, lo voy a enfrentar con la vida. Y tú como lector dices, venga, vamos a ver qué le pasa. Y le empiezas a poner trabas, que su padre se queda tal, que se le rompen las botas y teme que su padre le pegue, no sé qué. ¿No? Entonces, claro, pero llega un momento que dices, bien, vale, lo he aceptado todo con una sonrisa, pero tiene que pasar algo. En algún momento dado tiene que pasar algo. ¿Y qué pasa? Que se enamora. ¿No? Entonces tú ahí dices, ¡pum! Ostras, se enamora. Pero le dicen que no se puede casar. Dice, vale, aquí va a reaccionar. Y sin embargo, vuelve a aceptarlo. Y le dice a su novia, pues mira, es que nos han dicho que no, ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que hay. Claro, él dice, George Saunders dice, claro, el lector actual, ¿no? El de hoy, mira a este personaje diciendo, tú eres gilipollas. Coño, pégale un tiro al jefe, fúgate, no sé qué, no lo aceptes. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, claro, ahí has forzado tanto, dice Tolstoy, forza tanto la máquina de aceptar todo con una sonrisa, que el lector que estaba con el personaje puede sentirse muy decepcionado, ¿vale? Dice, ¿y qué hace a continuación en el siguiente párrafo? Hace que llore. Cuando la señora le dice, bueno, se te habrán quitado esa idea de casarte con Ustinia, ¿no? Sí, sí, no se preocupe. O sea, le dice, no se preocupe y a continuación llora. Dices, ostras, es humano. O sea, reconoce la injusticia, reconoce el dolor de perder lo que quiere y te vuelve a enganchar con el personaje. Porque si no, si lo hubiera aceptado sin más, tú te hubieras desenganchado, hubieras dicho, este tío es idiota. O sea, este personaje no puede ir a ningún sitio, pero dice, joder, no. O sea, se siente frustrado, se siente dolido. Es humano. ¿Vale? Entonces, por cierto, vuelvo atrás. En el párrafo, uno de los problemas de la traducción que he situado al principio es que el párrafo donde descubre el amor con asombro, descubre el amor con asombro, eh, los traductores dicen que es un párrafo en el que la sintaxis, el lenguaje, etcétera, etcétera, de Tolstoy se va como si se hubiera fumado 200 porros. O sea, es un párrafo que no tiene nada que ver con los anteriores ni con el posterior. El párrafo en el que descubre el amor, ¿no? Que tiene una sintaxis súper complicada.
Entonces dicen que muchos traductores optan por traducir al estilo de Tolstoy de Guerra y Paz, pero claro, que es que ahí no es eso. Dice, entonces Saunders dice, ¿por qué? Dice, porque este cuento está narrado en tercera persona indirecta, pero de vez en cuando deja que la mente del propio Aliosa se cuele en la narración. Y ese momento es ahí. Es en ese momento en que descubre el amor, realmente lo que estamos viendo, en español no se nota tanto, yo entiendo que en ruso se nota mucho, es la mente de Aliosa. Estamos viendo cómo habla, ¿no? Que es un poquito lo que luego haría Faulkner más tarde, o haría Virginia Woolf, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, espera, que busco la frase, vale, dice, esto es lo que dice George Saunders, ¿no? Eh, Dice, no hay mucho trecho en lo que Tolstoy hace aquí con la voz de Aliosa al colarse en la narración y lo que Virginia Woolf hace después en Alfaro o James Joyce en Ulises o Faulkner en El ruido y la furia. Tolstoy ha llegado a un entendimiento que impregnaría toda la literatura posterior. Una persona y su lenguaje no pueden separarse. Si quieres conocer mi verdad, deja que te la cuente con mis palabras, ¿no? En ese párrafo oímos a Aliosa por primera vez, se cuela en la narración. ¿Qué ocurre después? Bueno, pues se enamora, la alegría dura poco, llora, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros vemos que ese personaje es humano, pero claro, lo que queremos ver es qué pasa con él, ¿vale? Ha sufrido, cómo va a salir ese sufrimiento, esa frustración que tiene, ese dolor, ha llorado porque reconoce que está siendo tratado injustamente, ¿cómo va a salir? ¿Qué hace Tolstoy muy inteligentemente? Mata al personaje. Porque claro, no podría alargar esa historia 30 años más. Dice, bueno, pues vamos a ver qué ocurre si concentramos todo eso en muy poco tiempo. Entonces lo sube a un tejado y hace que se caiga y se muera. Pero lo podría haber matado inmediatamente y acabar la historia ahí. Y en lugar de eso, le da 3 días. 3 días de agonía. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que todos estamos pensando, bueno, pues va el cura, se va a casar con ella, va el cura, va a protestar contra su padre, con su familia, con su jefe. No, vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Muere en medio del asombro y tal. Bien. Y entonces todos nos quedamos, ¿y qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que nos quería contar aquí Tolstoy? Bueno, pues aquí viene lo que te estoy diciendo. Tolstoy era un tío contradictorio. No sabemos qué nos quería contar. No sabemos qué pretendía contarnos. Podría ser una de las opciones que ha dicho Alfredo, una forma como de llamar a la rebelión. Sí. Podría ser lo contrario, como que hay que obedecer siempre y aspirar a algo mejor. Sí. Aquí lo que Saunders plantea es que en este relato solo aparece la palabra, o sea, que las dos opciones que se pueden plantear es una, que cuando se está muriendo Aliosa en el último momento se da cuenta que lo que tenía que haber hecho es defenderse y haber intentado luchar por el amor de con Ustinia, o eh, que la única vez que aparece la palabra asombro, aparte de aquí, es en el párrafo que he nombrado antes, cuando descubre el amor, ¿no? Que descubre el amor con asombro y que aquí se vuelve a asombrar. Y entonces dice, a lo mejor ese asombro que tiene en ese momento es por un amor más grande, un amor de Dios. Tolstoy era muy cristiano, muy religioso. Es muy probable que lo que nos quiera vender es esto, pero no lo sabemos, porque de hecho a él no le gustó. Eh, no le gustó el cuento, no sabemos, porque él dice que no lo había escrito bien, con lo cual no sabemos si era esto lo que nos quería decir. Si nos acercamos más a las últimas líneas, y estoy siendo un poco tostón, ¿verdad, Ana? No, no, ¿No? no, no, está ¿No? muy interesante, muy ¿No? interesante. Vale. Faulkner, perdón. Saunders dice, vamos a acercarnos a qué pasa en las tres últimas líneas. Y yo, la verdad es que he leído el cuento 4 veces y hasta que no lo leí en lo de versión de Saunders, lo que dice Saunders no me había dado cuenta. Dice, que es probablemente lo que Tolstoy hace, es que no sabe qué decir, que está viendo Aliosa cuando muere, ¿vale? Entonces, dice, si nos fijamos en la última línea, dice, em, vemos que no sé si en la penúltima línea estamos viendo lo que pasa dentro de la cabeza de Aliosa, pero en la última línea lo que hace es salirse y lo miramos desde fuera. O sea, es decir, se murió, ¿cómo dice? No sé exactamente la frase que dice, ¿no? Se quedó asombrado y se murió. O sea, hasta ese momento nos había metido en su cabeza, ¿no? Cuando decía, pues que fíjate tú, que habría que obedecer, que no sé qué, estamos dentro de su cabeza, pero justo en el momento que va a morir, se sale. El narrador sale de su cabeza. No sabemos de qué se está asombrando. O sea, ahí Tolstoy nos lo oculta totalmente. Entonces, una de las opciones es que tampoco Tolstoy sabía qué contar ahí.
si se quedaba dentro de la cabeza del personaje mientras fallecía, tenía que decirnos qué es lo que le asombraba. Pero si se salía y lo miraba, pues como lo podía ver el sacerdote o su novia que estaban junto a él en la cama, nadie sabía de qué se estaba asombrando, nadie sabía por qué estaba muriendo feliz, digamos, ¿no? Y era una de las razones que Saunders dice que él cree que Tolstoy hizo eso, para evitar tener que explicar qué es lo que estaba pasando, o a lo mejor porque el propio Tolstoy no lo sabía, o porque no se sentía con fuerzas de explicarlo, ¿no? Y Y, después ya dijo, vaya mierda escrito. Que no o, digo que sea una mierda, sino que es lo que él pensó, porque no había conseguido lo que él quería, a lo claro, o a lo mejor. mejor, claro, a lo mejor él sí que quería transmitir, pues, bueno, ya te digo que Tolstoy era muy religioso, que la visión de Dios compensaba toda la vida de sufrimiento, a lo mejor, pero no sabía cómo explicarlo y decidió sacar al narrador fuera y que no viéramos lo que estaba viendo él, ¿no? Que a lo mejor era la frustración de no saber hacer eso lo que había hecho que Tolstoy dijera, vaya mierda escrito. Y ese es el análisis de... Pero eso, por ejemplo, Mm. esto que pasa en las tres últimas líneas, realmente si no te lo dicen no te das cuenta. Ya, ya, no, no te das cuenta. A mí es verdad que lo del el asombro, no, la palabra esa que dice que ha dicho Alfredo. Maravillado, ¿no? Cuando Ujú. dice al final maravillado, sí que te deja un poco como bueno, pues por lo menos, ¿no? O sea, es como que ya dices, pues ya está, ya se ha muerto y ha entrado en en ese rollo religioso o místico, más bien de la muerte. Mm, Pero no, yo no, tampoco me había dado cuenta de esto. Lo que sí en el análisis que has hecho es que cuando se enamora es la primera vez en todo el relato que tiene voluntad propia el ujú, personaje. Todo se lo dan hecho y en ese momento tiene voluntad propia y le dicen no y dice pues no. Pues vale, pues tampoco puedo tener voluntad, ¿no? Es como que mm, lo único que... Y tiene deseo, el personaje no, no tiene ningún deseo ni ninguna voluntad en todo el cuento hasta ese momento que también le dicen, no, es que no tienes derecho ni siquiera a tener voluntad ni a tener deseo, no tienes derecho a nada, tienes derecho a trabajar. Así ujú. que esto es lo que te toca, ¿no? Sí. Bueno, A ver, es un cuento triste, ¿eh? Yo reconozco que a mí me pasó lo mismo que a Alfredo y la primera vez que leí dije, joder, uf, vaya, vaya, porque además sí que es cierto que vas con espíritu positivo, ¿no? A leerlo y empiezan a pasarle cosas malas y dices, esto es como Cenicienta, va a aparecer el hada madrina y en el último momento pues será feliz y no sé qué, ¿no? Será como un cuento de hadas ruso o algo así. No, no pasa eso, ¿no? ya. Pero vamos, el análisis de Saunders va en ese sentido, ¿no? Decir, vale, construye este personaje, le cargas de todo esto, luego tienes que probar esa impasibilidad, no impasividad, porque no es impasividad, ¿no? Esa alegría permanente o esa alegría frente al dolor, lo vas a enfrentar cada vez a más cosas, a ver qué ocurre. Y lo que hace que se rompa un poquito, porque de hecho llora, es el amor. Lo que pasa que a partir de ese momento, claro, tú como lector quieres saber en qué acaba. O sea, vale, ya sabemos que es humano, que le sienta mal, o sea, que siente que ha sido maltratado, que se quiere casar con esa chica. A ver qué pasa. Si alargas mucho la historia, lo vas a diluir. ¿Qué hace Tolstoy? Lo comprime. Comprime la resolución en, se cae de eso, se muere en 3 días. ¿Qué va a pasar con él? Ya. O sea, nos da lo que quiere porque estamos esperando eso y evita meternos muchas páginas de más que no van a ir a ningún sitio. ¿No? Mm. Y a ver, la verdad es que como una vez que te lees un análisis de estos, dices, claro, joder, por eso era Tolstoy y escribía Guerra y Paz y el Doctor Civago. Ana Karenina, no seas Vale. malo. Pues Ana ha dicho que nos iba a contar un oído por ahí, pero no era un oído por ahí, era algo parecido a un oído por ahí. ¿Qué es? Sí, bueno, es que hoy en el trabajo tenía que estudiar algo respecto a la psicología del testimonio. ¿Sabes lo que es la psicología del Mm, testimonio, más o menos? sí, bueno, me lo puedo imaginar. Bueno, es la credibilidad de los testigos, pero un experto, un experto, ¿no? Un título, un grado experto, no sé cómo se llaman los títulos de ahora. Sí, ahora es Un una cosa experto rara. en psicología del testimonio, porque tú y yo ya lo sabemos, que olvidas con facilidad. Yo mucho. O sea, tú ves una escena por la calle y a lo mejor luego me mandas un audio. ¿Sabes lo que he visto? He visto que unos chicos se subían a un autobús
y uno se le quedaba la mochila en medio tal y, si, y se quedaba por fuera de la puerta y entonces ha ido un rato la mochila que parecía que era un grano que le había salido al autobús, imagínate, ¿no? Que Ujú. a lo mejor tú con tu mirada de lector o de escritor o lo que sea, pues le hubieras dado un aire de historia, ¿no? Sí. Pero si yo te preguntara, ¿y de qué color era la mochila? Y los chicos eran altos, y yo te empiezo a preguntar datos de esos chicos o datos de la mochila, pues ahí ya, si no te has fijado, no te acuerdas, ¿no? Entonces he estado, como estaba leyendo sobre eso, pues me han ido apareciendo datos de cosas que yo no tenía ni idea. Y hay una cosa que se llama la curva del olvido, que me ha Ujú. parecido muy bonito, que la curva del olvido tiene forma de L ¿Vale? porque se olvida muy rápido. O sea, a ti te pasa algo, que eso tiene un nombre también, pero que ya lo he olvidado, claro, porque tienes que olvidar cosas súper rápido. Entonces, cuando te pasa algo, hace una curva muy, muy rápida hacia abajo y luego ya olvidas mucho menos. ¿Por qué olvidas mucho menos? Porque ya lo has olvidado casi todo, entonces ya no te queda nada por olvidar. Y cuanto más tiempo pasa entre que te pasa algo o que vives algo o que ocurre el hecho, ¿no? Entre Sí. más tiempo pasa, cuanto más tiempo pasa entre el hecho y el momento en el que lo Tienes que recuerdas recordarlo. Ujú. o tienes que hablar de ello o lo que sea, es cuanto más tiempo pasa, más se olvida, Claro. obviamente. Ujú. Y además cuando vas a buscar esos recuerdos, al cogerlos, los transformas. O sea, nada de lo que recuerdas, prácticamente nada de lo que recuerdas es verdad. Las cosas que ves y las cosas que vives y esto se olvidan muy fácilmente. Y lo que se olvida con mucha menos facilidad son los traumas. Ujú. Y eso es lo que te quería contar. Sobre todo me ha gustado eso de eso que te lo he puesto en el chat, que ahora mismo no recuerdo exactamente mis palabras, pero era un poco que al principio se olvida muy rápido y después se olvida menos porque ya has olvidado mucho. Ujú. Eso es bueno, no sé si tiene algo que ver o no, eh, como lo del efecto Mandela este, que todo el mundo recuerda una cosa de Mandela que es mentira. ¿Mandela o Eh, Mandala? no, Mandela. Que todo ¿Y el qué es mundo recuerda. Mandala? Ay, Dios mío, Mandala es lo de fíjate los, si estoy mal de los recuerdos que decía Mandela, que yo creo que ¿Quién se es llama Mandela? Nelson Mandala. Nelson Mandala. Mándala a Freire Espárragos, Nelson. Mándame, Que, mándame. que eso, que no, yo creo, a ver, ahora Sí, sí, no lo sí, estoy, sí, sí. es como que, O Afrodita, ¿no? que el que, Hay recuerdos inventados por la sociedad, que eso es súper interesante. pero eso de Afrodita, Afrodita, sí ¿no sé, sabes que el recuerdo inventado, lo que decía Afrodita antes de disparar? lo de pecho fuera, era que todo el mundo Que, pensaba que decía que eso y es luego no lo mentira. decía, es mentira. Claro, porque Mazinger Z decía, Mazinger Z, puños fuera. Y Afrodita decía, Afrodita, y lanzaba sus tetas. Entonces todos los niños hemos jugado a decir tetas fuera o pechos fuera, pero Afrodita no decía nada. Sí, porque además sí que es cierto que Mazinger Z también decía fuego de pecho. Llevaba la cosa esta rara aquí y hacía Ah, sí, fuego de eso no pecho me y acuerdo. salían el fuego ese y tal. Y a lo mejor pues lo asociábamos y tal. Pues lo del efecto Mandela este es algo así, ¿no? Como que todo el mundo recuerda que Mandela o había muerto, no sé qué, cuando es mentira, ¿no? Es un recuerdo social inventado. Mm. Bueno, y lo que hablamos muchas veces, y ahora con la inteligencia artificial, que se va a empezar a inventar cosas, nos vamos a acordar de cosas que van a ser falsas y que nos va a implantar en el recuerdo las propias inteligencias artificiales. Porque como se lo Sí, inventan todo, tienen alucinaciones. ¿Y pues sabes por sí, qué? porque antes de que se me acabe el tiempo, que si Sí. a ti te ponen a preguntarte sobre lo que viste en el autobús con otros testigos que también lo vieron y te meten unos testigos falsos que dan información falsa, la gente tiene inseguridad y se acopla a la información falsa y empiezan a dudar de lo que creen, imagínate. Sí, eso no sé si lo podré localizar, pero hay vídeos de una prueba psicológica que meten, pues yo qué sé, ha salido el número 5 en la pizarra y hay 9 tíos que te dicen que ha salido el 3 y tú que sabes que ha salido el 5 acabas diciendo que ha salido el 3 por Sí. presión social. Dicen, pues bueno, pues ha salido el 3 yo qué sé. No sé. Memoria por presión, sí. Memoria por presión. Bueno, Fernando, pues hasta aquí hemos llegado hoy en ¡Ay! el episodio 78. Este es el episodio del mes de junio, ¿no? Entonces, los siguientes dos episodios, julio y agosto, nosotros tenemos por costumbre
Hacer lo que nos da la gana, como Vale, siempre, pero más. pero como más anárquico y ya veremos lo que surge y ya lo sabréis el próximo episodio. Por cierto, que tenía una reflexión que nunca adelantamos que el libro, novela o lo que sea que vamos a leer al mes siguiente. Ahora tampoco y no tendría sentido porque estamos en los meses en que no vamos a leer específicamente nada, pero Ujú. sí, la realidad sí que leeremos porque no sabemos no leer. Exacto. Pero, pero bueno, que nunca adelantamos, que adelantamos los cuentos de George Sanders, pero no adelantamos nuestras lecturas y luego la gente tiene que sufrir nuestros spoilers. Mm. Que bueno, que muchas gracias Fernando por estar aquí 78 meses, porque han sido 78 meses sin descanso, no hemos descansado ni en la pandemia, ni en el apagón, ni en la No, Dana, no. ni Ni en nada, en el volcán. ni en el volcán. Y nada, gracias a Charles Matusewski por las jingles, a Jara y Alejandra por las cortinillas y la reseña pirata, a Ana Nuria Corral por el logo y a Alfredo, por supuesto, Alfredo, Hombre, nuestro colaborador en la sombra, hay que hacerle una que no sección. quiere, ya tiene su sección. Ahora no sabemos cuál será tu sección a partir de septiembre, te damos 2 meses de vacaciones, pero bueno, ya te avisaremos, no te preocupes que te avisaremos de qué es lo siguiente que vamos a hacer. Y gracias, Fernando, que ya te lo he dicho y Bueno, puedes despedirte tú también. evidentemente, muchísimas gracias a ti, Ana, por aguantar las chapas, porque habéis visto que he metido una chapa con lo de George Saunders, pero ya se la había dado de antes, o sea Era que, ellos, Sanders. ¿sabes? Y como siempre, pues nada, solo nos queda hacer una cosa. ¿Has cogido algún libro? Pues sí, he cogido este, que es que me lo estoy Ah, leyendo para el club de lectura de aquí, que es de una autora valenciana, La Memoria Infiel, que bueno, no es el tipo de libro que yo estoy acostumbrada a leer, pero como es un bestseller de estos, pues se lee muy rápido. pues yo te voy a poner, es que quiero mirar dónde nació este hombre. A ver si lo pone aquí en algún sitio. Pues no lo pone. Pero bueno, manual, no sé si se ve bien. A ver, manual de teoría y práctica teatral, José Ah, muy bien. Luis Alonso de Santos, autor entre otras obras de Bajarse al Moro. Ana, cierra el libro al salir. Cierra libre al salir. Adiós. Deu.